estamos haciendo como pre-tarea, así que no te preocupes, está bien. Bueno, bueno, ahí Flor también va a grabar por las dudas, porque ya nos ha pasado y ustedes saben que la tecnología siempre puede fallar. Como diría un colega, la tecnología fue creada para generarnos problemas, no soluciones. Es una mentira eso que nos va a dar soluciones. A mí siempre me da problemas, siempre no me anda, se me cuelga, no entiendo qué hay que hacer. Así que bueno, vamos por las dudas, hay que tener un backup. En Siempre el hay que tener momento un en que backup. más lo necesitas, aparte. Exactamente, bueno, nada. Bueno, vamos con la clase de hoy, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy tenemos a Florencia Adorno con nosotros desde el comienzo. Nos va a dar una charlita sobre podcast con Florencia. Después la voy a presentar formalmente, porque Florencia es antropóloga, estudia comunidades en Internet. Y con Florencia estamos haciendo un podcast justamente que se llama Meshnautas, que es un podcast sobre etnografías de lo digital, sobre todas las cuestiones que tienen que ver con distintos grupos, comunidades que están desarrollándose, que existen, que se desenvuelven en lo digital, de jóvenes, de no tan jóvenes también. Pero estamos con ese podcast, ya vamos por la tercera temporada, y entonces la idea era que Florencia hoy nos contara un poquito su experiencia, nos diera una mano un poco para esto que tenemos que hacer en el trabajo final. Entonces, esta primera parte de la clase yo voy a dar primero una cuestión así más de agenda, después un punteíto más de repaso de la materia para ubicarla también a Florencia y después vamos a dejarla a ella que nos ayude un poquito con estos de los podcasts. Bueno, en principio, entonces, agenda de clases. Nos quedan tres encuentros. En el aula virtual, es la última solapa, es la clase 13, no hay más clases. ¿Sí? Pero van a encontrar en el espacio de evaluación, ¿sí?, la fecha de entrega del podcast, que es desde el 15 hasta el 18, es decir, la semana que viene. ¿Sí? El jueves que viene es la entrega del podcast. Como siempre, hay un changüí, o sea que no desesperen y me pueden escribir. Hay un botón de rojo de emergencia de Daniel, no llego, no sé qué. Bueno, tenemos un changüí ahí hasta, digamos, el fin de semana, jueves, pues viernes, sábado, ¿sí? Podemos ahí jugar con esa fecha. Así que vos ya está levantando la mano ahí. Dale, sí, sí. Lo que dice en el trabajo, porque yo lo estuve viendo, y dice fecha de entrega 15, el Mm, 15 de noviembre. Y sí, después por nos eso. pone, o sea, cuando nosotros no entregamos en esa fecha, nos corre ¿cómo es? El reloj y nos dice retrasado tantos días, retrasado tantos minutos. No te preocupes, yo lo Por voy a eso, ¿nos corregir. va, nos va a permitir subirlo No, después? sí, 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 porque eso fue un error mío, que yo le puse el 15 porque esa es la fecha que me pasaron en el cronograma. Pues ahí yo ya estoy habilitado en el CIU para poder cargar las notas, el 15, pero yo lo corrí al 18. Entonces lo corrí en el texto, pero después van a ver que va a tener una extensión para el 18 como fecha de entrega. Si ustedes necesitan más tiempo, me dicen, yo les doy una extensión. Por eso les digo, si ven que no llegan, el 17 me dicen, Daniel, no llego para entregarlo mañana. Listo, yo les doy una extensión para que no les rechace en la plataforma. Pero la fecha va a ser el 18. Figura el 15, que es la que yo puse en función de ese cronograma oficial, pero la verdad es que como nosotros los encuentros los tenemos los jueves, entonces lo voy a pasar el jueves. ¿Qué pasa? Yo me confundí, ¿por qué? Porque las clases se habilitan los lunes, entonces me hice lío entre el día que se habilita la clase y el día en el que cursamos. Generalmente tenemos los sincrónicos. Entonces, la entrega está desde el 15, creo que es lunes, hasta el jueves 18. Hasta el 18 tienen tiempo. Si no llegan, me avisan y yo les doy una extensión. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Está claro, Bueno, gracias. no, por favor. Entonces, esa es con relación a la clase que viene, que va a ser el 18. Ese día no va a haber clase, sino que va a ser entrega, nada más, ¿no? Y después tenemos el 25, ¿no? Que el 25 de noviembre, ese día va a ser el cierre de las notas. O sea, ese día, la idea es creo que es feriado, no sé si estoy mal, pero me parece que por ahí leí que era feriado. De todas maneras, la idea era poder encontrarnos ese día, que es el último día del calendario académico, para poder esto, ¿no? Yo les voy a hacer una devolución en la plataforma, pero más allá de eso, encontrarnos, hacer un cierre, como más festivo, para decir, bueno, cerramos, ¿sí? Tenemos
podemos poder encontrarnos, aunque sea un ratito, aunque sea media hora, y charlar y decir, contar la experiencia que tuvieron en esta cursada de la materia, buena o mala, pero poder hacer un cierre, ya que no nos podemos ver físicamente, porque esta materia ya de por sí es virtual siempre, entonces, bueno, tengamos un momento de encuentro final, me parece que está bueno, ya con habernos quitado el peso encima del integrador del podcast, ¿sí? Y podemos disfrutar los podcasts y contar qué nos pasó en esa experiencia. Así que entonces la agenda es, esperen un cachito, pasá, Sebastián, Pasá. No, porque estoy en una casa prestada, que es la casa de... es la casa de... Ahí está. Justo, perfecto. Es la casa de mi hermana. Entonces estoy en Pilar. Me vine para acá hoy. Entonces estoy interrumpiendo otra dinámica familiar que no es la mía. Pero bueno, repasando, entonces, nos queda el jueves que viene, fecha de entrega, y el siguiente, que es el 25, es la clase en la que nos encontramos para hacer el cierre. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno, entonces, ahora, una cuestión en relación al podcast. Vamos a leer la consigna para que también esté clara la consigna del podcast y también Flor la tenga presente, ¿no? Y después voy a hacer dos cositas nada más repasando los títulos, que es lo que tienen que tener en cuenta en el podcast, ¿no? Acá, esperen que porque estoy con el celular, porque mi computadora hoy sufrió un accidente, espero que no sea mortal, pero bueno, se cayó y no prende. Así que estoy ahora desde el celu con una compu muleto. Bueno, acá está. El trabajo práctico final integrador lo voy a ir leyendo para que no queden dudas. Dice, elaborar un podcast de audio editado al estilo de un programa de radio para que la escuche un público amplio. ¿Está bien? Eso es un podcast al estilo de un programa de radio para un público amplio. Duración aproximada de 3 a 5 minutos. Estamos hablando de individualmente 3 a 5 minutos. Algo cortito, es una pastillita, digamos, en lenguaje radial, ¿no? Una cápsula. El trabajo puede ser individual o grupal, eso es lo que decía, ¿sí? Grupos hasta 4 personas, y en ese caso el tiempo se extiende, es decir, 5 por 4, 20, 4 por 3, 12, de 10 a 15 minutos más o menos, como 20 como mucho, si son un grupo de 4, ¿sí? Como el tiempo. Para que cada uno pueda hablar, es decir, cada uno tiene que poder hablar en el podcast, ¿sí? Si son 4. No es que, bueno, listo, somos 4, trabajamos en el guión y habla uno solo o una sola, no. La idea es que hablen todos. Es necesario que la voz de todos esté en el podcast. El podcast deberá abordar los principales conceptos de la materia, esperen que ahora se me quede, reflexionando sobre una situación concreta de sus prácticas escolares. Es decir, tienen que encontrar una situación de la práctica cotidiana. Eso ha pasado mucho en los foros, ¿no? En los foros ustedes han reflexionado bastante sobre sus prácticas escolares. Entonces, la idea acá en el podcast es que encuentren una práctica y puedan reflexionar sobre esa práctica aplicando los principales conceptos que hemos estado charlando en la materia. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido de los conceptos, pero es eso, es una situación como ha pasado en los foros, ¿no? Una situación que los interpele, que las interpele y que les permita poder aplicar los conceptos, ¿sí? Y además del podcast, del audio, del archivo de audio, tienen que entregar un breve texto, ¿sí? De 1 o 2 párrafos de presentación de ese podcast, digamos, de resumen de ese podcast, de contar qué es lo que van a hablar en ese podcast, ¿sí? La evaluación no va a incluir el aspecto técnico, porque o sea, lo que me importa es el contenido, es la elección de la situación y la aplicación de algún concepto estudiado para entender esa situación. El aspecto técnico lo vamos a trabajar hoy un poco con Florencia, qué sé yo, pero no va a ser determinante, es decir, lo importante acá es justamente la aplicación del contenido. El formato es el podcast, ¿sí? Pero podría haber sido un texto también. Entonces, ahí hay una lógica que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo no los voy a evaluar por si los volúmenes están mal, o porque no es muy creativo, o porque el volumen de... No los voy a evaluar por eso, sino por lo que dicen, por cómo reflexionaron y cómo aplicaron esos conceptos a esa situación. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? ¿Sí?
sí. Bueno. Bien. Bueno, entonces, cuestiones técnicas. Ustedes ahora vamos a ver que lo pueden hacer en SoundCloud, lo pueden hacer en Anchor, ahí tienen distintas alternativas. Me pueden pasar un link, ¿sí? Cuando suben el archivito de Word con el texto, me pasan un link para que yo pueda escuchar ese podcast o directamente me pueden pasar el archivo, el link a un archivo que lo suban en Drive o en Dropbox para que yo pueda escuchar ese podcast. ¿Está bien? ¿Entendió eso? En cuanto a la entrega, ¿sí? O si lo hacen en una plataforma, a lo mejor la plataforma le dicen, bueno, compartirlo desde este link, listo, lo comparten, yo lo puedo escuchar ahí. Y si no, lo tienen en sus computadoras o en su celular, me pasan, lo suben a Drive o a Dropbox y me pasan el link. ¿Se entendió eso? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ahí la fecha de entrega, yo había puesto el lunes 15, pero ahora dijimos que va a ser hasta el 18. Y ahí yo les dejé algunas herramientas de videitos de YouTube de cómo hacer un podcast con el celular, ¿no? Y cómo crear un podcast en la plataforma Anchor. Ahí tienen que experimentar, pero como les dije, eso es experimentación, es aprendizaje, es prueba y error, ¿sí? Anímense, es una experiencia que si no la hicieron está buena poder tener esa idea del podcast. Y ahí tienen dos podcasts, el podcast de Radio Ambulante y el podcast que hacemos con Flor, que es de Meshnautas, para poder tener como referencia. Que tampoco es que esperamos eso, digamos, sino que es para animarlos e incentivarlos a que hagan algo lindo y que lo importante es que lo disfruten. Lo importante es que tengan ahí una experiencia que les permita aprender algo nuevo, que después puedan replicar con sus estudiantes. Así que nada, esa es la invitación del podcast, no un texto, también pensando en que, como vinimos viendo en la materia, el texto escrito sigue estando presente, pero hay un lenguaje más iconográfico y dentro de esos nuevas formas de comunicarse, el podcast, lo auditivo, aunque la radio tiene muchísimos años, ahora como que vuelve, ¿no? en otros formatos y revive la radio. Entonces está bueno también tomar ese lenguaje para hacer ese trabajo final. Bueno, entonces, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Quedó claro la consigna del podcast? Dale, pregunta, sí. ¿Va a explicar cómo se hace grupal? Bueno, es una buena pregunta esa, porque lo que estaba pensando mientras decía es, bueno, podríamos armar, o sea, grupal, ¿ustedes tienen contacto entre ustedes más allá del foro? Bueno, si Sí, ustedes me tenemos dicen, por grupos ejemplo, armados. bueno, si ya tienen grupos armados, hasta 4 personas lo pueden hacer. Es elegir una situación, elegir conceptos que expliquen la situación y hacerlo en ese tiempo, 10, 15 minutos, y lo presentan como grupo. O Sí, sea, eso lo entendí, pero ¿cómo lo subimos? no, ¿Cómo es lo no mismo, porque estamos en el mismo lugar las tres? está bien entiendo lo que decís. No me suman todos los archivos, los sube uno del grupo o una del grupo, ¿sí? Y el resto eh, sube un archivo que dice quién lo sube, quién sube el trabajo, quién sube la hoja del resumen y el archivo. Es fácil. No hace falta que lo suban todos y todas. Yo después la devolución se las voy a hacer en la plataforma a todos y todas. Pero sí suben un archivo para que no quede como que no entregaron, suben el archivo Word y dicen los integrantes y quién está entregando el archivo, si es que lo va a entregar una sola persona, nada más. O suben el mismo archivo, no importa. Es decir, si es un archivo que tiene los links, los 4 integrantes suben el mismo archivo. Yo me voy a dar cuenta porque van a tener va a tener la carátula con el nombre de los 4 o las 4 integrantes. Bueno, Bueno, ¿qué otra pregunta con respecto a esto? No hay preguntas tontas, ¿eh? Cualquier pregunta, aunque parezca obvia, la respuesta hay que hacerla, ¿eh? Está buenísimo esto que acaban de preguntar porque no lo había puesto ahí en algún lugar. Entonces pueden ser. No vale que preguntes vos, Flor. Yo tengo un par de preguntas igual, ¿eh? No, Dale, mentira. dale, dale. Hacelas. No, era chiste lo de no vale que preguntaste. Hacelas, dale. No, Dale. me preguntaba como ajena a la cátedra, digamos, si la idea es que todos, digamos, es que cuenten experiencias laborales, digamos, y tengan como a partir del análisis de lo que vieron en la cátedra,
en realidad porque yo me di cuenta que lo que preparé iba un poco por otro lado, así que lo voy a empezar a traer para acá. Pero nada, esto de, no sé, si le tienen que hacer carátula, por ejemplo, hacerle como si fuese realmente un podcast a publicar, pavadas, pero porque no No, cursé la materia con ustedes, digamos. no, está bien, por eso yo digo, a ver, Flor nos va a dar ahora una charla de cómo se hace un podcast, ¿no? Entonces, lo que yo espero por ahí en estos 3 minutos, estos 5 minutos, es lo que pueden hacer, o sea, su mejor esfuerzo, pero para que no sea un audio de WhatsApp. Esa es la idea, o sea, que sea un podcast y no un audio de WhatsApp, y que aprendan en el camino, porque hay herramientas para aprender y que se animen, digamos, ¿no? A hacer un trabajo en este formato. Entonces es un desafío que les estoy haciendo. Entonces, por eso yo le pedí a Flor que contara cómo. Entonces ponemos, sí, Meshnautas nos lleva un montón de horas, un montón de tiempo, tiene un montón de cosas. Bueno, a lo mejor no es eso, porque se puede hacer con el celular en los programas y como se explica ahí en esos videitos, algo que queda lindo y que no es un audio de WhatsApp, que tiene a lo mejor un sonidito al principio, que tiene alguna cosa de musiquita de fondo, que hay que guionarlo, eso nos va a contar Flor, no es que me pongo a hablar y listo, no, hay que elegir la situación, ver los conceptos, hay que hacer un trabajo previo a la hora antes de hablar, como cuando uno escribe un texto también, uno no se pone a escribir un texto y tal cual sale como lo estoy pensando, ¿no? Sino que hay un proceso de edición, de lectura, acá hay un proceso de escucha, de edición, ¿no? Es lo mismo en ese sentido, pero en otro formato. Entonces, en ese sentido, audio de WhatsApp, no, aunque a mí me importa el contenido, las quiero desafiar a algo un poco más. Quiero que aprendan en ese proceso. Entonces, ahí alguien quiere preguntar, ahí no, Emanuel, ¿era? Sí, sí, he levantado la mano. Dale. Para que ahí la bajo. Sí, no, yo quería preguntar porque he hecho algo medio parecido, pero lo he hecho por Zoom. O sea, desactivando el video, hemos hecho por ahí así con chicos, tipo el año pasado, diálogos, hablando de distintos temas, rotando, bueno, te toca a vos, tipo podcast también, y sin video y después bueno, después lo descargás y digamos, descarga la grabación. Más en este caso, como hace corto, yo no sé si o sí tenemos que usar la plataforma esta que mencionaste vos, Anchor, o si por ahí podemos innovar, porque obviamente después este audio de Zoom después hay que editarlo también. Y bueno, pues yo he usado Filmora y esas cosas. Yo no sé si acá uno puede agarrar y decir, bueno, quiero probar esto, lo otro, o agarro y sí o sí eso. Me encanta, sí, después Flor justamente nos va a decir un poquito de eso. Sí, pueden innovar, pueden hacerlo por Zoom, pueden hacerlo por Google Meet, pueden hacerlo por Jitsi, grabarse, editarlo, sí, me encanta. Esto se lo sugiero por si decís, che, ¿cómo hago? Bueno, este es un camino, pero hay un montón de otros caminos, y ese que vos proponés también es posible, también es posible. ¿No? Perdón, Emma, no sabemos cómo hacer con el Anchor y vos nos querés agregar otras aplicaciones. Estamos así, no sabemos para qué lado ir y vos incursionás con otro. Vamos a ver, vamos a estudiar todo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, las que quieras, dale. No, porque en 18:40 tengo que dar una clase virtual, entonces me voy a tener que retirar, igual está Astrid acá. No, Sí. Mi consulta es, ¿tiene que ser una práctica en particular o puede ser, digamos, la idea de cómo nos interpeló la tecnología desde afuera a nuestras prácticas educativas También, sí. en el contexto de pandemia? Sí, totalmente, puede ser. Lo importante es esto, sí, puede ser, está tal cual, sí, puede ser. Es que lo importante es que puedan usar todo esto que hemos estado trabajando en una situación. En este caso aplica totalmente, Bien. sí. Genial, Sí, gracias. puede ser. Y mirá, lo estamos grabando para todas, para todos que estoy diciendo, estamos grabando, así que después la charlita la charla que va a dar Florencia la van a poder ver en la plataforma. Yo la voy a subir y la pueden ver, ¿sí? Así que contá con eso, aunque te tengas que ir antes, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Quién más tiene una pregunta por ahí? ¿Alguien más? No. Bueno. Yo iba a hacer un repaso así conceptual, pero me parece que Flor, mejor, ya que estamos ahí en tema, arranquemos con vos
y te seguimos. Y esto, pregúntenle a Flor lo que se les ocurra en cuanto a lo que ella pensó, porque a lo mejor ella pensó otra cosa, pero está bueno también que nos compartan eso, y le vamos preguntando, ¿sí? La idea es que nos pueda dar nos pueda iluminar en esto de hacer podcast, que nos pueda inspirar, esa es la palabra, inspirar. Sí, en me el parece hacer de- más ajustado, digamos. Dale. Yo un poco, en realidad, lo que decía que me fui quizás para otro lado, porque Dani me había mencionado un poco que hablara de otras experiencias, no solamente del podcast que estamos haciendo, sino que estamos haciendo desde el observatorio en el que trabajamos, algunas otras experiencias, por ejemplo, unas cápsulas que son como unos encuentros virtuales, Sí. que también están siendo grabadas y estamos como compartiendo. Entonces, yo ahora les comparto mi pantalla y les muestro una presentación mediodía que armé para ahora. Perdón, dígame. Está buenísimo eso de las cápsulas también, porque yo dije podcast, pero también puede ser una cápsula, y el tiempo da justamente para hacer alguna cápsula, así que está genial, dale. Sí, y también va un poco en la línea de lo que mencionaban recién, de que en realidad la aplicación que usen para grabar, las aplicaciones que usen para editar o lo que sea, son medio circunstanciales. Lo importante es tener como una buena planificación. Entonces, yo lo que les voy a mostrar es algo un poco más amplio de cómo pensar un programa, una estrategia de comunicación, si se quiere, pero que ustedes van a poder aplicarlo también a su podcast en particular, a su episodio sería dentro de lo que, por ejemplo, en nuestro podcast, cada uno de los episodios, digamos, conllevan más o menos el mismo proceso. Entonces, les comparto pantalla, díganme si... A ver. ¿Se ve? Lo malo es que no los veo ahora. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, Sí, se ve perfecto. perfecto. Un poco la idea de la presentación, quizás la podemos ir pasando así medio rapidito como para después tener algún momento más de charlar sobre lo que ustedes tienen que hacer en particular, pero el espíritu de lo que quería compartirles tiene que ver con animarnos a probar distintas formas de mostrar contenidos, ¿no? En antropología por lo menos estamos como muy acostumbrados a las cuestiones por escrito, ¿no? Entonces, jugar con los podcasts y animarnos a producir otro tipo de, valga la redundancia, de producto, fue como bastante desafiante, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver a grosso modo estas etapas, ¿no? La planificación, el proceso de grabación, recolección de datos, producción de materiales, el maquetado, o la parte de edición, que es quizás en la que nos encontramos con desafíos un poco más grandes a nivel técnico, ¿no? No porque sea necesariamente difícil, sino porque hay que aprender algunas cuestiones que cotidianamente quizás no sabemos manejar tanto. Y la parte de la publicación y la difusión, que esto en su caso, bueno, se resuelve entregando el trabajo, pero bueno, yo lo había pensado en un sentido un poco más amplio. Las experiencias sobre las que fui desarrollando por lo menos estas cosas de las que les voy a hablar, son básicamente 3 experiencias. Una primera, que fue un programa de radio, yo trabajaba en un penal de mi ciudad, en Bariloche, y produjimos con los internos y con otras compañeras de la universidad una serie de programas de radio en donde fue la primera vez que aprendí yo a editar audios, por ejemplo, con el Audacity, que es un programa que está bueno para editar, no sé si ya quizás lo vieron en la clase o se lo comentó Dani, pero es un programa que es bastante accesible, hay muchos tutoriales, está en español, es fácil de descargar, no tiene muchos requerimientos técnicos, entonces desde computadoras, nosotros trabajábamos, por ejemplo, en ese momento con las computadoras del Conectar Igualdad, entonces realmente era como accesible poder grabar y editar esas producciones. Después el podcast Meshnautas, que es este que mencionaba Dani, que es en el que estamos trabajando juntos. Y las cápsulas oíste que no son precisamente un programa de radio, un podcast, pero que son unas experiencias que estamos haciendo para el observatorio en el que trabajamos, en donde grabamos encuentros
que se dan en distintas redes. A veces los hacemos en Instagram, a veces los hacemos en Twitter, y son experiencias cortas como con una finalidad bastante específica. Estas son como contarles un poco de dónde vengo y de dónde viene esto que vamos a estar charlando. Igual yo no les veo, porque cuando comparto pantalla me quedan ocultas. Así que si me quieren preguntar algo, interrumpirme, contarme algo que les resuene o lo que sea, háganlo sin, sin vergüenza ni nada. Yo simplemente no voy a verlos levantar la mano. Así que interrumpan, no hay problema. Yo te interrumpo ahí para Sí. decirte que también todo lo que preparaste está buenísimo porque esta clase es la última de la unidad Cultura, Comunicación y Educación. O sea que todo lo que vos nos vas a contar entra perfectamente como en un ejemplo de esta puesta en práctica del alfabetismo transmedia de Scolari, por ejemplo. Entonces, más allá del trabajo final específico, puntual, chiquitito que tenemos que hacer nosotros, nosotras y nosotres, esto que vos nos preparaste es ese teórico que cierra esta unidad. Me parece que es un lindo colorario, así que no te disculpes porque no aplique directamente al hacer del podcast el trabajo integrador, sino que la idea justamente es conocer un poco este mundo de los podcasts y de la producción de audio, ¿no? Buenísimo. Me alegro entonces. Bueno, la primera parte es la planificación del proyecto. Yo esto lo pensé pensando en la posibilidad, como no conocía muy bien cuál era el ejercicio que ustedes tenían que concretar para estas clases, lo pensé en un sentido abierto, digo, ¿cómo haría uno para imaginar, crear un programa de podcast, un programa de radio, unas cápsulas, un evento virtual, no sé cómo mencionarlo, pero bueno, ¿qué pasos es importante hacer? En su caso, ustedes también van a tener que pasar por esta experiencia para planificar su episodio del podcast, ¿no? Entonces, lo primero es definir el formato y plataformas, ¿no? Vamos a hacer videos, vamos a hacer, en su caso tienen que hacer un podcast. El hecho de hacer un podcast ya les da una serie de referencias de qué tipo de programas pueden usar, tienen que utilizar algún programa que les permita grabar audios, pueden ser desde el celular, ¿no? Desde la posibilidad de grabar con el grabador del teléfono, hasta lo que mencionaban recién, pueden grabar con Zoom, pueden grabar con Instagram en vivo, ¿no? Digo, la aplicación que utilicen es secundaria, pero el formato ya les va definiendo qué tipo de aplicaciones van a necesitar manejar o utilizar, y pueden alternarlas. Los tiempos y extensión, en su caso, lo tienen resuelto porque ya se los da directamente Dani para este proyecto. En su caso, al ser un proyecto corto, está bueno que van a tener que guionar o hacer como una especie de maqueta, de esquema de lo que van a querer hacer en este tiempo. Les advierto que, así como en la hoja en blanco, en la escritura, a veces es un poco paralizante, el primer momento puede dar un poco de miedo la grabación y qué sé yo, es muy normal que nos pasemos de los tiempos. En un primer momento, 5 minutos nos parece una locura, ¿cómo lleno 5 minutos? Y de golpe no sabemos de dónde tenemos un montón de grabaciones de sonidos, de una serie de cosas. Así que bueno, la cuestión de los tiempos es importante, tratar de ponerse unos tiempos realizables, ¿no? Los diseños, esto tiene más que ver con todo lo que acompaña, en este caso, al podcast, ¿no? El podcast no es solamente el sonido, ¿no? Sino que cuando uno ya pasamos a la parte más de difusión, cuando uno comparte, hay toda una cuestión de gráfico, ¿no? De los logos, de los colores que voy a utilizar, tipografías. Está bueno ir pensando en imágenes, en cosas, porque uno, puede ser que sus podcasts terminaran también en la radio, pero si no, en general, difunde estas cuestiones por medios que tienen una fuerte impronta gráfica. Entonces está bueno, por ejemplo, hay aplicaciones como el Canvas, que es con la que yo hice esta presentación, que son muy amigables de usar,
tienen muchas plantillas, muchos colores, vienen con... Uno puede seleccionar, por ejemplo, hacer un gráfico para YouTube, ¿no? Y ya te viene con los tamaños y vos simplemente creás ahí el diseño que quieras y lo descargas y lo podés subir a YouTube. Bueno, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero está bueno pensarlo porque en general los podcasts exceden solamente lo vinculado al sonido. Como esta cuestión hipermedial tiene un montón de otras características. Después las temáticas. Bueno, en relación a un podcast más completo, con varios episodios, sería pensar qué temática se va a trabajar, si va a ser una sola temática y voy a trabajar distintos aspectos, o cada capítulo voy a trabajar un aspecto. En su caso, sería interesante que antes de ponerse a grabar y todo eso, pudiesen armarse un guión, más o menos, ¿no? Una planificación de esto que decía Dani, qué conceptos van a querer retomar, qué tipo de audios van a generar para explicar cada uno de esos conceptos o para dar cuenta de las experiencias que ustedes quieran contar, y tenerlo más o menos definido también en cuestión de tiempos, ¿no? Para después que les resulte más fácil ensamblar todo en un audio que en definitiva un podcast es un producto sonoro, ¿no? Y bueno, la cuestión de los segmentos, esto quizás va más para podcasts más clásicos, pero sí está bueno esto de pensar que un audio entero de una persona hablando durante 5 minutos y tiene como cierto, es difícil sostener el ritmo, sostener la atención. Entonces está bueno pensar en, quizás, en vez de un audio enorme, pensar en momentos, ¿no? Eso me parece que puede llegar a serles útil también porque si empiezan a grabar y pretenden grabar 5 minutos de corrido, llega un momento que se vuelve bastante difícil. Esto en cuanto a la planificación. En su caso, yo les recomiendo que se armen un pequeño guión, una estructura, una maqueta, digamos, de qué van a querer contar y a través de qué forma, ¿no? Mi idea es contarles esto un poco rápido para después cualquier cosa, si quieren, incluso, no sé cuánto tiempo, Dani, hasta qué hora podemos estar, pero incluso si quieren les puedo mostrar muy velozmente, por ejemplo, el Audacity, como para que tengan algunas ideas de la parte más de edición. Creo que va a ser como lo más conflictivo, porque suele ser un momento de lo que menos sabemos manejar, ¿no? Sí, en principio siempre estamos, viste, como hasta las 7, o sea que dentro de 20 minutos, pero siempre nos pasamos, nunca cumplimos con ese horario, pero la idea es estar pero muy dentro poquito. Sí, pero te ponerle que 20 minutos y después nos quedemos, no sé si les parece a los compañeros, y hacemos unos 15 minutos más de preguntas y ahí cerramos la clase, ¿les parece? Dale, vamos así que... Bien. Yo igual le meto pata a esta parte como para sí, llegar sí. a ese momento que es lo más rico, digamos, Dale, cuando charlemos dale. de sus temas. Pasamos después al proceso de grabación. Yo le llamé proceso de grabación, recolección y producción de materiales porque lo que ocurre en los podcasts, con esta cuestión de los segmentos sobre todo, es que uno no es que solamente agarro, prendo el teléfono o prendo el micrófono o la computadora con lo que sea que vaya a grabar y grabo. Y eso es mi podcast, ¿no? El audio de WhatsApp que decía recién Dani. La idea es que uno pueda introducir algunos sonidos. Yo acá hablaba de imágenes, de videos, porque depende también, ¿no? Lo estaba pensando en un sentido más amplio, si querían hacer alguna cosa más de videos en vez de podcast. Pero está bueno poder introducir sonidos que les remitan incluso al campo o a lo que ustedes quieran como retratar, y si no, sonidos como estos o transiciones van a ser importantes a la hora del armado ya de la edición. Así que está bueno que vayan pensando no solamente en el contenido, bueno, ahí es lo que un poco decía Dani, que en su caso no va a ser de lo más importante, digamos, sino que por supuesto el contenido es lo más importante, pero no es menor
prestarle atención, sobre todo a la parte de las transiciones, porque es la forma que tenemos también de ir manteniendo la atención, de ir manejando esas cuestiones. Y acá puse este meme de que si alguien por favor quiere pensar en los editores, sobre todo en la cuestión de la grabación. Es muy importante probar los dispositivos antes de hacer una grabación y probarlos y probarlos también en las distancias. Si yo voy a grabar con mi teléfono, está perfecto, puedo hacerlo, pero no es lo mismo grabar acá que grabar acá. No es lo mismo, yo ahora, por ejemplo, hay algún vecino que está ahí dándole al martillo, no es lo mismo el audio con ese sonido de fondo, que ese sonido no esté, cuidar la cuestión de, no sé, cerrar las ventanas para que no se escuchen los sonidos afuera, tratar de grabar en un ambiente tranquilo. Son cosas que en el momento de la grabación, si no cuidamos, las arrastramos como problema al momento de edición. Y, como les decía, el momento de edición suele ser el más, no sé si complejo, pero es el momento más desafiante para quienes no somos expertas editoras, porque requiere aprender a usar herramientas de el editor que estemos usando. Entonces, ese paso incluso podemos llegar a salteárnoslo si hacemos una buena grabación y cuidamos esas cuestiones. Con respecto a los recursos, en particular en los podcasts, en general los soniditos que se usan como tutún, tutún, no sé, esas cosas que uno usa para las transiciones o ese tipo de cuestiones, en general son bastante libres, uno puede descargar, hay bibliotecas de soniditos y esas cosas, puede descargarse lo que le interese, pero hay un problema con la música. Si ustedes quieren poner una música de fondo mientras hablan, es importante que tengan cuidado de que esa música esté explícitamente disponible para su uso, sobre todo, quizás no para la producción puntual para este taller, pero si ustedes quieren publicar sus podcasts y lo suben a páginas como Spotify, por ejemplo, Spotify tiene una forma de reconocer si uno está utilizando o no. La clásica es en YouTube, ¿no? YouTube te reconoce que estás usando una canción que tiene copyright, es decir, que pertenece a una empresa, y te pueden dar de baja el video o te pueden desmonetizar, depende, bueno, de cómo uno lo haga. Pero es importante. Y si uno tiene audios no sé, tengo un primo que es músico y me gusta una de las canciones de su banda y tengo su permiso para utilizarlo, también está bueno esta cuestión de dar los créditos, de decir a quién le pertenece. Incluso hay artistas que no tienen problema en que uno utilice sus canciones, es la cuestión del copyleft, ¿no? Siempre que uno acredite de quiénes son. Así que esto en la cuestión de, bueno, de buscar recursos para enriquecer nuestro podcast. Después ya pasamos al momento de edición. Yo esto, como no estaba segura, no es lo mismo, por ejemplo, editar un video. En el caso, piensa en las cápsulas, ¿no?, que estamos haciendo para el observatorio. Algunas de esas cápsulas fueron por Instagram Live, que lo que tiene es que además del sonido, vemos las cámaras de las participantes de la videollamada, ¿no? Entonces, no es lo mismo editar eso que editar un audio. De nuevo, para mí una gran herramienta de edición es el Audacity, porque es muy sencillo y hay muchísimos tutoriales. Pero bueno, básicamente armé ahí como unos tips fundamentales que funcionan bastante bien para cualquiera de las dos opciones, que es, primero que nada, una vez que ya tengo grabados los audios con los que quiero armar mi podcast, tengo los soniditos que quiero ponerle y la música de fondo si quisiera, empezar a poner estos archivos como pistas. Pistas se llama, acá puse una imagen que se ve bastante mal, pero bueno, perdón. Lo que nos permiten los programas de edición es
generar pistas de audio o de video, y uno puede ir sumando ahí y moviendo en el tiempo los sonidos, los videos. Entonces, lo que yo les recomiendo para empezar es armarse la estructura, digamos, del programa. Bueno, ¿qué audio va a ir primero? Yo le pongo en una pista abajo, quizás le pongo un sonidito porque se superpone y es lo que hace que se unan dos audios distintos, ¿no? Armar esa maqueta grande en donde ya tengo todo ordenado, digamos. Tengo mi audio de 5 minutos, supongamos, está subdividido en un montón de partecitas, pero si yo le pongo play dentro del mismo editor, voy a poder escucharlo completo, ¿no? Está bueno tomarse un tiempo, sobre todo en estas experiencias que ustedes van a tener, que son más bien cortas, digamos, no son audios de 30 minutos, ¿no? Está bueno que se tomen el tiempo, muchas veces uno tiene estas muletillas, yo por ejemplo digo mucho lo descubrí editando uno de estos audios, sacar ruidos de fondo de cada uno de los fragmentos. Porque ¿qué pasa? Si yo pongo un fragmento, por ejemplo, de un audio que grabé en la escuela, ¿no? Estoy hablando de alguna experiencia mía de situaciones escolares, y el audio que grabé en la escuela, bueno, ese audio seguramente tenga un sonido de fondo diferente al que grabé en mi casa, ¿no? Entonces, si yo aplico las mismas ediciones a todo el audio, va a seguir habiendo una diferencia entre esos audios particulares, ¿no? Después hay que definir esto de las transiciones, cómo hago para pasar del audio de la escuela al audio mío analizando eso que pasó en el audio que acabábamos de escuchar en el audio anterior. Va a ser un corte tajante, va a terminar este audio y arranco yo a hablar, le pongo una musiquita en el medio, le pongo un sonidito. Esas cosas le van sumando como un poquito de profesionalidad a nuestro podcast, ¿no? Una vez que más o menos tengo eso diagramado, que veo que lo escucho, esto es cuestión de escuchar y reescuchar, ¿no? Y la idea es que todo tenga como una tonalidad similar, que no hayan de golpe, viene hablando así, y empieza el otro audio allá arriba, ¿no? Que tratar de que todo suene más o menos similar. Pregunta. Sí. Sí, te estaba escuchando esto de la edición, ¿no es cierto? De que uno, una vez que tiene todo organizado, pero ese trabajo de edición, ¿se puede hacer de manera compartida también o es en el grupo uno solo que va a tener que hacer eso de armar, ir escuchando, volver? Es una buena pregunta. Con el Audacity lo que pasa es que uno genera un proyecto y sí es un proyecto, no es como las aplicaciones de Google, por ejemplo, que te permiten editar colaborativamente. Claro, siento que todos estamos distanciados en el grupo, creo que a la mayoría le pasa que todos somos de distintas localidades. Claro. Si van a hacer grupos, quizás lo que pueden hacer es cada quien editar, por ejemplo, su fragmento. No sé cómo lo vayan después a organizar entre ustedes, pero supongamos que deciden hacer un episodio sobre determinado, no sé, cómo afectó la virtualidad mi trabajo como docente, por decir algo, ¿no? Cada quien se divide en partes, ¿no? Pueden hacer como la grabación, la edición de eso. Yo no sé esto, Dani, ahí me dirás vos si hay algo pensado. Sí, es una buena pregunta. Claro, no, por eso yo le decía, o sea, la consigna es individual, está la opción de hacerlo grupal, el grupal tiene esta contra, que van a tener que participar en el armado del guión, digamos, decir qué es lo que vamos a decir cada uno, cada una, sobre qué vamos a analizar, podemos grabar, como decía Emma, juntes en una videoconferencia por la plataforma que queramos, o grabamos con el celular, con las recomendaciones que nos dijo recién Flor, que el sonido salga claro, y se lo mandamos a un compañero o compañera que lo va a tener que editar, o a lo mejor va a empezar la edición y se lo va a pasar a otro que lo termine.
pero la verdad es que no existe un programa donde todos puedan editar colaborativamente al mismo tiempo. Por eso la propuesta era, la invitación era a hacerlo individual, 3 a 5 minutos y que tuvieran esto. Si alguien no puede, podemos sumar a 2 o podemos sumar a 3. Yo por eso lo pongo como una facilidad. Si es una complejidad, hagan parejas, que es más fácil de trabajar, o aquella que se anime a hacerlo individual, lo hace individual. Pero es una limitación esto, porque por ahora las herramientas hacen que, y eso también es para tomar nota en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Justamente esto no es colaborativo, no hay todavía un programa que vos puedas editar colaborativamente un podcast, digamos, ¿no? También Y por la además en especificidad. general son pesados los programas y los proyectos terminan siendo a veces más pesados que el audio final. Entonces también Sí. para compartirlo entre ustedes, si por ejemplo deciden dividirse partes de, hacen un trabajo de A3 y cada quien graba y edita un fragmento, por ejemplo. Alguien va a tener que unir esos 3 fragmentos, o sea, eso va a quedar en manos de una persona, pero está bueno quizás que se armen una carpeta de Drive o algo así para compartirse todos los archivos del proyecto o el audio, porque son cosas que terminan siendo pesadas a veces. Quizás pueden hacer eso, dividirse partes, editarlas por separado y después. Pasa que, bueno, ahí se pierde un poco quizás la cuestión de... Sí, por eso si me preguntan, la recomendación es que lo hagan de a 2, porque es menos tiempo, porque es más fácil de coordinar entre 2. Dale, Emma, es la palabra. Sí, yo pensaba en esto de que, bueno, hemos tenido experiencias con la pandemia también. Nos ha pasado mucho tener que editar algún video para la escuela y todo eso, y por ahí pensar las opciones que por ahí no tenemos el programa, pero por ahí podemos usar otras opciones como que nos alivianen, como por ejemplo, no sé, por acá no sé si anda mi compañera Micaela, pero nosotros hemos tenido que editar alguna cosa y nos vamos hablando o vamos conversando por WhatsApp, hacer un grupito, decir, bueno, mira, me gustó tal cosa, mando tal sonido, ¿y qué te parece si ponemos esto o sacamos lo otro? Y si no, bueno, también que uno edite con el Audacity, descargar y que el otro, reenviarlo a otro y rotándolo e ir construyendo algo también. Pero no hay un programa. Así se me ocurren como opciones, ¿no? Para que quieran hacerlo a 3 o a 4, porque sé que hay compañeros que también tienen grupos ya más de 2. Entonces, ir pasándose el archivo o ir construyéndolo así en grupo, ¿qué va a ser? Sí, yo pregunto porque, por ejemplo, en el grupo donde estamos nosotras 3, desde que comenzamos a cursar todas las materias, ninguna de las 3 tenemos idea cómo se hace, es absolutamente nuevo. Así que bueno, pero sí, podemos hacer Bueno, como nos dice Florencia, de cada una su parte y después juntar y ver cómo, sí, nos podemos organizar. por eso, vuelvo a repetir y le doy la palabra a Flor para que siga. Yo quiero que relajen en el tema de lo técnico, que no va a ser lo importante, sino más la reflexión y el contenido. Pero es una invitación a explorar este formato, digamos, de podcast, ¿no? Es lo que yo voy a escuchar la reflexión y el contenido y el trabajo como si fuera un texto, ¿no? De aplicación de los conceptos. Pero tómenlo como una experiencia, no lo sufran, por favor. Es decir, si ven que se les hace como que ya no pueden dormir, se empiezan a estresar, se empiezan a angustiar, no queremos eso. Digo, me mandan un audio de WhatsApp. Si los digo así, sincero, todo esto es una invitación a aprender y no tiene que ser un sufrimiento para ustedes. Así que en ese sentido, quiero que estén tranquilas. La invitación de Florencia es porque justamente esta unidad, como decíamos, es esta habilidad transmedia, que uno se adquiere en las habilidades transmedia, dice Scolari. Bueno, practicando, ensayo y error. Es eso. Entonces es una invitación a eso, a adquirir una habilidad nueva. Nada más. Así que, Flor, te paso pero por favor eso, por favor, no quiero que lo vivan como con estrés, quiero que esto que Flor nos está diciendo, nos está presentando el universo, digamos. Nosotros vamos a trabajar en una estrellita, ¿sí? Pero tenemos todo el universo que nos está presentando Flor, pero nosotros queremos una estrellita, un poquito de brillo en esa estrella, nada más. ¿Está bien? Flor. Sí, totalmente. Yo lo que les recomiendo es que hacen esto de hacer archivos por separado, que alguien, digo que si cada quien edita un fragmento quizás del podcast, que alguien lo junte y a los tres fragmentos estos que cada quien editó, supongamos que son 3, pueden ser 4, lo que sea, a los 3 juntos
le hagan estas cuestiones de ecualizar, comprimir, ¿no? Son cuestiones como muy puntuales, son realmente muy sencillas si se buscan un video básico de edición con el Audacity, por ejemplo, lo van a poder hacer sin ningún problema, porque eso lo que hace es que queda el audio más similar, digamos, que no parece que fuesen cosas distintas, ¿no? Que se nota que es una sola cosa. De todas formas, bueno, esto que dice Dani, lo divertido y la invitación a divertirnos tiene que ver con esto, con explorar plataformas. Quizás prueban algo y no les sale tan bien, bueno, no pasa nada. Fue una exploración y también de eso se aprende. Eso es algo que tiene los aprendizajes transmedia, ¿no? Que es mucho de prueba y error. Entonces, anímense a probarlo, digamos. Yo pensaba, perdón, esto que decían para ensamblar y lo que decía vos, Florencia, de tener cuidado de cómo sale el audio y eso, también a mí me pasaba el tema de las transiciones, como tener, si lo ensamblan después las 3 partes, dejar como unos segundos, porque después cuando se ensambla queda todo pisado, si no, también. No sé si eso seguirá afectando el audio así, pero cuando lo usaba yo a veces quedaban como apretados y no sé, si no hay una transición así de unos segundos, es difícil cortarlo y ensamblarlo. Sí, eso está buenísimo. Cuando en la parte de grabación, cuando empiezan a grabar, aprieten grabar y esperen un segundito. Incluso pueden, imagínense que están como en el cine, ¿no? Que hacen esto de tac. Bueno, es lo mismo. Está bueno dejar un ratito antes y un ratito después de que terminamos de hablar, justamente por esto, porque si quieren ponerle un ruidito, una musiquita o lo que sea, en ese fragmento se puede como dejar un poquito de aire, si no queda todo muy comprimido y es difícil a la escucha también, ¿no? Está buenísimo ese comentario. Y aparte porque muchas veces ponemos grabar y el grabador quizás, por ejemplo, del teléfono tarda un poquito más de lo que nosotros esperamos y empezamos a hablar y la palabra nos empieza cortada. Entonces quizás el audio nos quedó divino, pero el inicio está feo, entonces ya tenemos un problema de qué hago, vuelvo a grabar, ¿no? Bueno, para evitarnos eso y hacernos más fácil la edición después, está buenísimo eso, de dejar un ratito antes y un ratito después, que de última se recorta en el editor, es fácil eliminar eso si lo necesito eliminar, pero es difícil de incorporar si no está. En la parte de difusión, bueno, esto para ustedes no aplica tanto para ese ejercicio, pero está bueno pensar muchas veces que este formato, un poco creo que era Emma, me parece que dijo recién la cuestión de usar el Zoom y qué sé yo, incluso puedes grabar, si uno graba el video, ¿no? También lo podés compartir por otros medios que quizás no son los que esperarías para un podcast, ¿no? Uno piensa podcast, no sé, Spotify. Bueno, pero si le pongo una imagen que diga el nombre del podcast, también lo puedo compartir por YouTube. Y quizás llego a otras personas. Y quizás si comparto fragmentos de eso por TikTok, le llegaré a otro público también. O sea, bueno, animarse a explorar y a tal vez equivocarse, ¿no? Es parte del proceso. Está bueno animarse a eso, a explorar, a jugar con las aplicaciones, ver si qué nos resulta más fácil, qué nos resulta cómodo. Y bueno, ese era el final de la presentación. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Están ahí? Ahí está. Ahí vuelve. Bueno, buenísimo, Flor, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, nada, a mí me parece que está bueno para esto. Algunas preguntas. Bueno, este espacio es para más preguntas. En general, referidas al trabajo y referidas a lo que puede ser esta nueva habilidad que vamos a adquirir y que podemos aplicar en nuestra propia práctica con nuestros alumnos, o haciendo reflexiones sobre educación para el grupo de colegas, no sé. También esto abre otros horizontes. Nos ha pasado con Flor en otras circunstancias que hay gente que se copó y terminó haciendo su propio podcast. Entonces, es eso también lo que pasa. Así que bueno, nada, me callo la boca. Preguntas, dudas, comentarios, consejos para Flor. Prórroga hasta fin de año, profe. Tengo la cabeza así, no sé para qué lado ir. Todas queremos hacer grupo con el compañero que sabe editar también. Que sabe editar. Sí, pero... Felicitadísimo.
Es interesante eso que piensan, digo, porque, a ver, yo edito con Audacity, ¿no? Pero el otro día encontré una aplicación que no se las pasé a ustedes, que no es ni Anchor, ni... Si quieren comparto pantalla y se las muestro. Y me puse a editar mientras estaba... les cuento, o sea, generar este extrañamiento de esto no sé cómo se hace. ¿Cómo es? Empezar a ensayar, a jugar con ensayo y error. ¿Cómo sería grabar con esta aplicación en el celular? Y grabé algo que no les digo que fue muy profesional, pero estaba bastante bien en cuanto a esto de los soniditos. Si quieren, voy a compartir pantalla, si me dejan 2 minutos, si les interesa, que tiene que ver con esta posición, esa posibilidad que les digo de aprender una habilidad nueva y que no hay que tenerle miedo. Toda la materia justamente nos ayuda a esto, a no tenerle miedo a la tecnología. En ese sentido me parece que está bueno que se animen. No pasa nada si se equivocan otra vez, no pasa nada. Prefiero que haya algún bache que quisieron poner un sonido a que no lo haya. Tengan esa licencia de permítanse explorar, ¿sí? Y tengan en cuenta también la dimensión, es una cápsula, es algo bien chiquitito. Entonces, el contenido ya lo tienen porque lo hemos estado trabajando, porque ha aparecido en los foros. Eso tampoco me preocupa, pero quiero que se animen a esto. Miren, voy a ver si puedo compartir pantalla acá. Comenzar a compartir pantalla y les muestro brevemente esto que les acabo de mencionar. Yo estoy en mi celular ahora. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Miren. Vamos a ir a mi escritorio. Yo acá tengo audio y la aplicación es esta, Spreaker Studio. Me la encontré buscando en el Google Play y encontré esto, ¿no? Entonces, ¿qué tienen? Tienen una opción de rec, ¿sí? Y esta opción de rec tienen acá efectos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner, no sé si va a escuchar, pero efectos. ¿Bien? ¿Escucharon ese efecto? No se Entonces yo digo, escucha. bueno, y ahí si yo pongo rec, puedo ir hablando y poniendo efectos, ¿no? Puedo ir grabando. Entonces, por ejemplo, acá puedo grabar en directo, pongo grabar y digo, bueno, bienvenidos al podcast de Teoría Crítica de la UNIPE, ¿no? Y ahí empezamos a aplaudir todo el mundo. Bueno, estamos grabando, estamos en vivo, esto es un podcast para, bueno, bla, 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 bla. Puedo parar, ¿sí? Y retomar, bueno, puedo continuar o puedo directamente tener la grabación. Terminé la grabación y acá lo puedo escuchar, ¿no? Entonces acá tengo la grabación que hice improvisadamente, como nos dijo Flor, tenemos que tener un guión, tenemos que tener un montón de cosas. Acá yo no activé, por ejemplo, el micrófono, por eso no sale mi voz, pero sí salen los efectos. Y acá cuando yo le pongo compartir, puedo ponerle guardar borrador, que directamente me lo guarda en el celular y de acá lo puedo compartir, ¿no? Le puedo poner un nombre, ¿sí? Y lo puedo compartir. Se comparte en la aplicación. Una vez que lo subí a la aplicación, acá no lo está escuchando nadie, lo está subiendo a la aplicación, yo entro a la aplicación y desde la aplicación lo voy a poder descargar. ¿Eh? Entonces, si yo después me voy a la aplicación en el celular, a Spreaker, a ver, no sé si estoy improvisando, porque esto no estaba, Está no fuera de guión. estaba, no, claro, exactamente. Bueno, no la voy a encontrar ahora. Sí, acá está. Bueno, y en la aplicación yo me tengo que loguear, ahí estoy logueado, y voy a encontrar los podcasts. Acá voy a tener, bueno, nada, acá va a estar mi podcast, seguramente en mi perfil, acá mis podcasts. Ahí están mis podcasts, ¿sí? Y todo esto es explorativo. Y acá está el podcast que yo subí. ¿Eh? Entonces yo cuando hago clic, acá tengo el espacio, cuando yo hago clic, a ver, acá está el podcast de Daniel Daza Prado, acá está, y acá lo voy a poder bajar, ¿sí? Acá está el episodio, ¿ves? Acá está. Entonces esto, puedo hacer clic acá, puedo ver el episodio, lo puedo eliminar, ¿sí? O puedo copiar el enlace. Si copio el enlace me lo mandan y ya está, ya lo tengo. Esto es para grabar en vivo, tengo que tener todo preparado para hacer esto, ¿no? Pero es una muy buena posibilidad acá lo puedo descargar. Fíjense, hago un clic aquí y hago clic acá y lo bajo en el celular y ya lo tengo para editar si quiero, por ejemplo, en el Audacity. Bueno, nada, esto se llama Spreaker, yo no se los mostré porque lo estaba experimentando, pero pueden grabar y divertirse. Digo, es una herramienta fácil, es gratuita y es cuestión de poder explorar esa herramienta con el celular
puedo hacer 3 minutos, de 3 a 5 minutos, recuerden, individual, no es algo que estamos pidiéndole un podcast de 50 minutos, es algo muy chiquito que lo que más requiere es la preparación de lo que voy a decir. ¿Sí? Ahí tienen los efectitos, tienen un montón de cosas que se pueden aplicar. Yo después se las voy a compartir en el aula virtual para que la tengan también. Pero A mí digo, me encantó quitemos, el programa, ese te digo. sí, por eso, Está muy bueno. quitemos el miedo, porque esto, ¿no? Quitemos el miedo y animémonos a adquirir una habilidad transmedial nueva, ¿sí? Bueno, perdón. ¿Preguntas, dudas? Silencio de radio. Bueno, Flor, no sé si querés agregar algo más, algo que... Yo no sé, me parece que esto que decís de los miedos y eso es normal. No se presionen también, a veces está bueno la posibilidad de, el hecho de que no es algo que está pasando en vivo nos permite regrabar. A veces, si pretenden hacer 3 minutos hablando de corrido, parece fácil, pero uno o se va por las ramas o, no, o se confunde en el medio. Bueno, quizás para mí, a mí por lo menos me sirvió mucho cuando grabé mi podcast, grabar de a partecitas. Como, bueno, quiero explicar cómo entiendo yo este concepto, bueno, pum, grabo esto y después grabo otra cosa. Y eso te ayuda primero a ordenar el podcast, es decir, va a tener estos 3 momentos y además a grabarlo. Y esto que dice Dani, es cuestión de animarse y quizás encuentren incluso ustedes alguna otra alternativa de edición que les resulte más cómoda, más fácil. Esta que mostró Dani está buena porque nos permite meter ahí efectitos y eso que nos resuelve la cuestión sonidos, por ejemplo. Está bueno. Bien. ¿Qué más? ¿Se entendió? Emma, ¿vos qué pienso en las películas, pienso en las películas de Matrix? ¿Te parece muy Matrix esto? No, me quedé pensando en esto de poder agarrar y soltarse y buscar opciones también. Porque es reintuitivo todo lo que hay en la Play Store, en lo que hay en YouTube y demás. Y siempre está, yo siempre le digo a los chicos, siempre está el buen amigo YouTube o Google Chrome para buscar lo que no entendamos, o buscar un tutorial, o decir, bueno, ¿cómo engancho este video? ¿Cómo engancho esto otro? Y ahí te va orientando y eso. Y sonidos también a veces está bueno, se pueden descargar, no sé, desde YouTube podés cargar. También busca ese tutorial donde explica cómo descargar un video de YouTube y después te vas a buscar algún sonido, no sé, de risa, de fondo, de esto, del otro, lo descargas y lo vas ensamblando y lo vas armando. Lo más difícil para mí lo más difícil a mí lo que más me cuesta hacer y o necesito que me den una mano es con el tema de las transiciones a veces. Por eso decía eso hoy, o a veces queda todo muy pegado, pero después en general re bien. Buscarle la vuelta y animarse. Tal cual. Así que bueno, nada, gente, es eso la cuestión del podcast. Como estuvimos viendo nosotros, y acá meto lo que tenía preparado, pero ustedes piensen que la materia eran 3 unidades: sociedad informacional, internet, cibercultura y virtualidad. Después empezamos a hablar de economías algorítmicas y el trabajo informacional, y cerramos hoy con la última clase de cultura, comunicación y educación. Este ejercicio final, de alguna manera, sintetiza todo esto que estuvimos recorriendo, ¿no? Estuvimos leyendo autores, estuvimos reflexionando, bueno, cómo nosotros nos paramos frente a esta nueva adquisición de una habilidad, ¿no?, transmedial, tomando ahí a Scolari, y lo que implica atravesar ese proceso. O sea, toda la materia ha sido un proceso de aprendizaje teórico, práctico, porque también hemos hecho prácticos y nos hemos desafiado en ese sentido, pero creo que ahora la invitación es, bueno, vamos a dar un pasito más, a ver qué pasa. Sí, es poco tiempo, una semana, bueno, ahí les dimos algunas cositas para esto. Anímense a equivocarse, no está mal que se equivoquen, ¿no? Yo pienso la evaluación desde lo formativo. Es muy difícil a veces, también ustedes lo saben como colegas docentes, evaluar
viendo ese esfuerzo que se hizo y no lo que faltó. Estamos como muy seteados a evaluar lo que se faltó, lo que está mal, ¿no? Y penalizar el error. Tenemos que cambiar ese chip también. Y entonces esto es una invitación, acá estamos entre colegas, estamos en un espacio que nos permite pensar otro tipo de evaluación y otro tipo de desafíos. Entonces, como que yo los invito, les invito a eso, ¿no? A que tengan licencia para poder equivocarse y probar, que como que es lo que vale más puntaje es esa mayor cantidad de errores que quizás la mayor cantidad de éxitos. Me parece que por ese lado va a ir, me parece la mirada de evaluación que yo por lo menos estoy pensando, ¿no? Es decir, aquella persona que se equivocó y probó y a lo mejor no le salió, y debería tener, en mi evaluación va a tener más puntaje que aquella persona que no. Hay una invitación a que cuenten qué les pasó en ese textito que tiene que acompañar, ¿no? Me parece que pasa por ese lado, ¿no? Animémonos también a innovar eso, como decía Emma recién. ¿Puedo usar otra cosa? Sí, puedo usar otra cosa. Está bueno, animate, es una invitación a eso. Así que nada. No sé si tienen alguna pregunta. Seguimos siempre conectados por el foro. Pero de mi parte quería cerrar esto. Quiero agradecerle a Florencia la charla que nos dio, a ustedes por estar acá. Y si necesitan ayuda, me escriben por mensaje y estoy ahí siempre disponible para darles una mano con eso si tengan dudas o lo que fuera. ¿Está bien? Bueno. Flor, ¿querés decir algo Bueno, más? yo les agradezco la invitación, la verdad que me pareció, nada, tenía muchas ganas de venir a compartir acá con ustedes y bueno, de nuevo tratar de relajarse y probar. No quedan muchas alternativas con estas cosas, es probar cosas nuevas y jugar con lo que les parezca que puede quedar, agregarle algo. Pueden, si tienen audios de sus clases, si tienen audios y en alguna clase pasó algo raro, bueno, quizás pueden y meter en su edición un pedacito de eso. Creo que eso es un poco lo que dice Dani, ¿no? Lo de probar, a ver qué pasa si trato de hacer esto. Bueno, Sí. lo mismo, Dani, si cualquier cosa que necesiten y gracias por la invitación, me encantó venir. Buenísimo. Bueno, gente, llegamos hasta acá. Muchísimas gracias. Les libero. Seguimos en contacto ya en la recta final. Nos vamos a ver el 25 a las 6 de la tarde. O sea, este jueves no, el siguiente. El jueves que viene es la entrega de este podcast. Pues les puedo dar una prórroga sin problemas. No, otra vez no se pongan la soga al cuello. Y nada, nos vemos. Estamos viendo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Suerte Chao. con tus exploraciones. Chao.